como vimos el viernes, el sistema alemán es uno solo, ¿m? Pero el sistema francés tiene varias alternativas. ¿M? Tasa fija, tasa variable, ¿m? Anticipo de las últimas cuotas o anticipo de las próximas cuotas. ¿M? Entonces, hace que sea un sistema que, bueno, tiene un poco más de teoría que el sistema francés y de práctica. ¿Ah? Se pueden hacer otro tipo de ejercicios con sistema francés. Alemán es más acotado, es decir, eh, es muy simple alemán, ¿m? Mientras que el sistema francés nos da muchas alternativas. ¿Estamos? ¿Entendido? Eh, bueno, voy a compartir pantalla, ¿saben? Sí, profe, gracias. Bien. Voy a compartir pantalla. Eh, bueno, el sistema francés es un sistema de cuota vencida y constante. ¿M? El sistema francés. Al igual que el sistema alemán, el sistema francés, la cuota se forma por dos elementos, los intereses y la amortización. Recuerdo que la amortización es el capital que nosotros devolvemos. ¿Ah? El capital que nos prestaron, que nosotros lo devolvemos. Eso se le llama amortización. Intereses es, cuando hablamos de intereses, hablamos eh, de plata, no de tasa periódica de interés. Estamos hablando de plata, los intereses. Bien, entonces, la cuota en el sistema francés es igual a los intereses más la amortización. Y fíjense, está a la K, es decir, que tanto los intereses como la amortización varían de cuota a cuota. Profe, ¿lo puedo aumentar un poquito, por favor? ¿Aumentar más? Ajá, porque no se ve muy bien. Bueno, dale. Ahí está bien, gracias. ¿Ahí te parece bien? Sí, perfecto. Gracias. No de nada. Eh, bueno, como ustedes están viendo ahí, la cuota es los intereses más la amortización. Y acá esto es la cuota. ¿M? Y estos son los periodos o números de cuota. ¿M? Ustedes pueden ver acá que al principio los intereses son más grandes, los intereses todo esto y la amortización es esta. Entonces, en un principio, los intereses son más grandes que las cuotas, es decir, que las amortizaciones. ¿M? El interés es mucho mayor que la amortización. Pero en la última cuota, fíjense, uno devuelve en la última cuota más el capital prestado que los intereses que se cobran. ¿M? Más el capital prestado que los intereses. ¿M? Es inverso. En las primeras cuotas se paga mucho interés y poca amortización. En la última, mucha amortización y poco interés. ¿Mm? Bien. La cuota la vamos a determinar
a partir del valor actual de una renta vencida. ¿Mm? Entonces la cuota es B por I sobre 1 menos 1 más I a la menos N, siendo B el monto del préstamo. El número de cuotas, ya lo vimos, menos el logaritmo natural de 1 menos B por I sobre C, sobre el logaritmo natural de I. Y la tasa de interés la vamos a calcular por la fórmula de Bailey, donde acuérdense que para calcular I lo hacemos a partir de una constante H, que es igual a C por N sobre B, elevado a la 2 sobre N más 1, menos 1. ¿Mm? Y la tasa de interés 1 menos N por H más 12 sobre 2 por 1 menos N por H más 12. Y todo eso por H. Esa fórmula la habíamos visto nosotros en valor actual, ¿ah? De una renta vencida. ¿Ah? Son las mismas. Bien. Expresión recursiva, el saldo en función de la cuota, y expresión recursiva del saldo en función de la amortización. Bien. Voy a ir a la representación gráfica y fíjense, esto no lo tienen que ustedes estudiar. Esta representación gráfica ustedes no la tienen que estudiar. ¿Ah? Pero las expresiones recursivas salen de este gráfico. ¿Mm? Entonces, yo le estoy mostrando el gráfico ¿para qué? Para que les resulte más fácil a ustedes entender las expresiones recursivas. Bien. Expresión recursiva en función de la amortización. ¿Qué tenemos? Que B1 es igual a B, que el préstamo, el monto del préstamo, menos T. B2 es igual a B1, le quito T, la amortización en el periodo 2, y esta es la amortización en el periodo 1. B3 igual a B2 menos la amortización en el periodo 3. B4 es igual a B3 menos la amortización en el periodo 4. Y así sucesivamente. ¿Entendés? ¿Entendieron? Bueno, a ver, vamos a ir acá para que ustedes lo vean. En función, expresión recursiva del saldo en función de la amortización. B1, B menos T1. B2, B3, B2 menos T3. B4 igual a B3 menos T4. Y si generalizamos, BK más 1 igual a BK menos, fíjense, estos números son iguales, entonces TK más 1. Si acá pongo TK más 1, acá va TK más 1. ¿Mm? Y acá 1 menos BK. Entonces, BK más 1 igual a BK menos TK más 1. Si habrían puesto BK ustedes acá va K menos 1 y acá TK. ¿Mm? Es indistinto. ¿Mm? Entonces, ahí está la demostración de cómo calcular, por ejemplo, el saldo de deuda en el periodo 15 va a ser igual al saldo de deuda en el periodo 14 menos la amortización en el periodo 15. ¿Mm? ¿Estamos? Nosotros así podemos calcular el saldo de deuda en el periodo 20, en el periodo 25, en el periodo 30, en el periodo 40, según el número de cuotas que tenga el préstamo, podemos calcular el saldo de deuda, es decir, lo que nos falta por pagar. Bien, ahora vamos a hacer en función de quién, de la cuota. Entonces, miren un poquito. Vamos al gráfico. Entonces, del gráfico yo tengo que B1 es B0 por 1 más I. Y le quito la cuota. ¿Mm? Y le quito la cuota.
B2 es igual a ¿qué? A B1 por 1 más I menos la cuota. B3 igual a B2 por 1 más I menos la cuota. B4 es B3 por 1 más I menos la cuota. Fíjense, le quito la cuota. ¿Mm? Si nosotros vamos, B por 1 más I menos la cuota, B2 igual a B1 por 1 más I menos la cuota, B3 igual a B2 por 1 más I menos la cuota, B4 igual a B3 por 1 más I menos la cuota. Si llamo K más 1 a esto es K por 1 más I menos la cuota. Y ahí tienen la forma generalizada para poder calcular el saldo en un determinado periodo a partir del saldo en un periodo anterior por 1 más I menos el valor que tenga la cuota. ¿Mm? ¿Dudas sobre esto? ¿Alguna duda le quedó No, profe, por el momento. No. de las expresiones recursivas? ¿La entendieron bien las dos expresiones recursivas? Sí, profe, se entendió. Bueno, me alegro. Es decir, surgen, si uno tiene el gráfico, no hace falta estudiarla de memoria. ¿Ah? El saldo en el periodo 1, el saldo en el periodo 0 por 1 más i, menos la cuota. B2 igual a B1 por 1 más i menos la cuota. B3 igual a B2 por 1 más i menos la cuota. Y así sucesivamente. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, me alegro. Bueno, esa hoja que salió media fea está en los apuntes, así que no hay problema. Profe, Sí, ¿qué me querés contar? sí, mire, en lo que recién explicó, ¿cómo sería un ejemplo de algún problema que nos plantee que tengamos que utilizar esa fórmula? Y por ejemplo, yo te digo, determine eh, el saldo de deuda en el periodo 15. ¿Mm? Determine el saldo de deuda en el periodo 15. Entonces vos vas a agarrar y ¿qué vas a determinar? El saldo de deuda en el periodo anterior, en el 2, es decir, en el 14. ¿Mm? Vos vas a tener que calcular la deuda en el periodo 14 menos la amortización en el periodo 3. Es decir, no, perdóname, en el periodo 15, porque yo te dije 15. ¿Ah? Si yo te estoy hablando del B15, va a tener que calcular el saldo de deuda en el periodo 14 menos T15. ¿Mm? Entonces así, ¿viste? O si usas esta fórmula, va a necesitar el B15 igual a I menos el valor de la cuota. Es más fácil usar esta que esta, ¿viste? Ya lo vas a ver más adelante. Va a resultar más fácil, porque acá tenés que saber cuánto el B14, el I la conoce y la cuota la conoce. Entonces, solamente tenés que calcular el B14. Mientras que en el otro tenés que calcular el B14 y el T15. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, ¿lo entendieron eso que pidió la compañera? Para un problema. Eso, ojo, después ahora ya se van a poner duchos cuando hagamos ejercicio. Profesor, yo no entiendo por qué se Uno descuenta dice la como que amortización del mismo periodo y no yo la del periodo anterior, digamos. compañera seguro que va a haber. Bueno, mire, vamos al gráfico. Buena pregunta me has hecho. Eso solamente te lo puedo responder mirando el gráfico. Mira, vamos a agrandar. ¿Ahí lo ves mejor?
Yo veo congelada la pantalla, profesor. ¿Lo están viendo ahora? No, profe, no es el gráfico. No sé, el ¿No profe se ve el gráfico? No. ¿No se ve? No. Ahora sí, profe. ¿Se Ahí. ve? Sí, ahora sí. Bueno, No, sí, profe, sí se se lo, ve. se lo agrandé ahora el gráfico para que lo vean bien. Fíjense, B1 es B por 1 más I menos la cuota. Y si lo hacemos con la amortización, si vos querés calcular B1, le tenés que restar T1. T1 es este pedacito de la horizontal esta para abajo. T2, ¿qué es? De la horizontal para abajo. Y fíjate, concuerda con B2. B2, T2. B1, T1. B3, T3. B4, T4. ¿Entendés? Sí. Para la alumna que me decía por qué el saldo de deuda que yo quiero encontrar, le tengo que restar la amortización de ese mismo periodo. Sí, es así. Porque B2 es B1 por 1 más, es decir, B1 menos la amortización en el periodo 2. La amortización en el periodo 2. B3 es B2 menos la amortización del periodo 3. ¿Mm? ¿Se entendió a partir del gráfico? No, perdón, profe, pero no entiendo. O sea, B2, por ejemplo, se le descuenta, digamos, desde el 0 hasta B2. Vos tenés B2. Acuérdate, las expresiones Digamos, lo que estaría recursivas. por debajo de la curva. Para. Las expresiones recursivas relacionan dos cuotas sucesivas o Sí. dos saldos sucesivos. Entonces, si vos querés calcular B4, lo vas a tener que referenciar a B3. ¿Entendiste eso? Sí. B4, que es este punto, es esta plata, lo referencias a B3, que es toda esta plata. Entonces, ¿cómo paso de B3 a B4? Y si a B3 le quito la amortización 4, te da B4. Si a B2 le quito la amortización 3, obtengo B3. Si a B1 le quitamos la amortización del periodo 2, T2, obtengo B2. ¿Entendés? Ah, ahí lo entendí. O sea, la amortización sería digamos, el valor numérico que va desde, o sea, La por la línea línea recta punteada, por... Ajá. hacia abajo. Bien, perfecto. Ahora sí lo entendí. Acá, mirá, ahí lo tenés. Mirá, esta es la cuota, todo esto es la cuota. De la línea punteada hacia arriba son los intereses y de la línea punteada hacia abajo son las amortizaciones. Ahora sí. ¿Mm? Ahora sí, Entonces, si gracias. vos querés calcular BK, tenés TK acá. ¿Entendés? Entonces, a BK menos 1 le restás el TK. ¿Mm? La Perfecto. amortización del periodo K y obtenés qué cosa, el saldo en el periodo K. ¿Entendido? Sí. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Eh, bueno, entonces, acuérdense, expresión recursiva relaciona dos periodos consecutivos. B4 con B3. B18 con B17. Profe, ¿siempre es una cuota anterior o Yes. puede ser una cuota? No, siempre relaciona el saldo con respecto al periodo anterior.
el saldo de deuda en el periodo 20 con el 19. El 35 lo va a relacionar con el 34, porque son expresión recursiva. La expresión recursiva relaciona dos periodos consecutivos. ¿Mm? ¿Estamos? Y siempre lo calculamos a partir del periodo anterior. ¿Ah? Vamos armándolo a partir, B3 lo determino a partir de B2. B4 lo determino a partir de B3. ¿Mm? Y vamos construyendo. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno. Voy a tener que achicar un poquito. Bueno. La cuota habíamos visto que es la amortización periódica más los intereses en dicho periodo. Entonces, la cuota es constante. La amortización periódica va aumentando a medida que se van aumentando las cuotas y los intereses van disminuyendo a medida que se van pagando las cuotas. ¿Mm? Eso hace un valor constante C. Entonces, ¿cómo se calculan los intereses? Y ustedes lo vieron en la primera unidad. Saldo de deuda en el periodo anterior, K-1 por I. ¿Mm? Eso te determina los intereses. ¿Mm? Y esos intereses, a medida que pasa el tiempo, decrecen. ¿Mm? Mientras que la amortización es creciente. ¿Ah? ¿Y cómo se determina? Como la cuota menos los intereses. ¿Mm? Los intereses que era el saldo de deuda en el periodo anterior por I. Y bueno, el TK lo puedo calcular como la cuota menos BK menos 1 por I. Dice, las amortizaciones periódicas del sistema francés forman una progresión geométrica de razón 1 más I. Es decir, TK más 1 igual a TK por 1 más I. ¿Mm? Entonces, yo puedo calcular la amortización del periodo K más 1 a partir de TK. Es decir, la amortización en el periodo K. ¿Mm? Bien. Vamos al caso particular. Vamos a calcular la amortización del periodo K más 1 en función de T1. En función de T1. ¿Ah? Amortización en el periodo K más 1 en función de T1. Bien. Para ello, ¿qué consideramos? Que la amortización en el periodo 2 es T1 por 1 más I. La amortización en el periodo 3 es igual a T2 por 1 más I. La amortización en el periodo 3, T2 aquí era igual a T1 por 1 más I, entonces reemplazo y es T1 por 1 más I por 1 más I. Es decir, que T3 es igual a T1 por 1 más I al cuadrado. T4 es T3 por 1 más I. Entonces, T4 es T1 por 1 más I al cuadrado por 1 más I. Entonces, T4 igual a T1 por 1 más I al cubo. Es decir, que TK más 1 es igual a T1 por 1 más I a la K. ¿Mm? ¿Entendido? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Es decir, que si yo quiero determinar la amortización en el periodo 6, ¿ah? ¿Qué voy a necesitar?
el valor de T1, que es 7456, por 1 más I elevado a la, ¿cuánto? A la 5. Claro, ¿Mm? Porque si quiero calcular T6, es T1 por 1 más I elevado a la 5. ¿Mm? Esta fórmula es muy importante y esta demostración hay que acordársela. ¿Mm? Deduzca la expresión, si quieren, cómo nosotros se lo podemos tomarlo. Deduzca la expresión de la amortización en el periodo K más 1 en función de T1. Entonces ustedes van a tener que ir haciendo demostración hasta llegar a eso. Deduzca la expresión de la amortización del periodo K más 1 en función de T1. ¿Mm? ¿Estamos? Bien. Cálculo de T1 en función de la cuota. Otra demostración importante. Estas demostraciones que están en esta hoja, en la hoja 4, hay que prestarle mucha atención porque la podemos llegar a tomar cuando ustedes quieran rendir el final o, por ejemplo, para ver si después de haber aprobado los parciales, la aprueban en el global. Cálculo de T1 en función de la cuota. Entonces, la cuota es I1 por T1 más T1. Entonces, T1 igual a la cuota menos la interés en el periodo 1. T1 va a ser la cuota B por I. ¿Por qué? Porque los intereses, ¿cómo la calculamos? Como B por I. Pero además B es igual a C por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Reemplazo todo eso. Entonces, ¿qué tengo? La cuota menos la cuota por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I por I. El I con el I se va. Entonces, ¿qué me queda? La cuota por 1 es cuota, y menos por menos más la cuota por 1 más I a la menos N. Entonces, la amortización en el periodo 1 es igual a la cuota por 1 más I a la menos N. Entonces, si yo despejo la amortización, es decir, ya está despejada la amortización. La fórmula es esta, o la puedo expresar de la misma forma si pongo el exponente positivo. Si pongo el exponente positivo va a ser T1 por T1 es igual a la cuota sobre 1 más I a la N. Entonces, ¿cómo se los pido yo? Deduzca la expresión de la amortización en el periodo 1 en función de la cuota. En función de la cuota. ¿Alguna duda sobre esta demostración? No, profe. ¿No? Bien. ¿Alguien más que me quiera decir si tiene alguna duda? Hay que acordarse de esto. Despejar T1, cuota menos los intereses en el periodo 1, pero el interés en el periodo 1 es B por I, pero a su vez B, ¿a qué es igual? A C por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I por I. Aplicamos propiedad distributiva y bueno, tenemos. Y sacamos factor común. No factor común. Simplificamos C menos C y queda C por 1 más I a la menos N. O, de otra forma de explicarla, es C sobre 1 más I
a la 9. ¿Mm? Es decir, esto que está Profe, en los negativo, problemas podemos usar cualquiera de las dos expresiones, ¿cierto? sí, sí, es decir, vos acordate, T1, vos vas a necesitar la cuota, la tasa de interés y N. ¿Mm? Para calcular T1 vos necesitas el valor de la cuota, el valor de la tasa de interés y N. ¿Mm? Por ejemplo, para hallar el valor de T más 1, lo calcula en función de la amortización periodo 1 por 1 más I a la K. ¿Mm? Entonces, T1 lo vas a necesitar y el I lo vas a necesitar, la tasa periódica de interés y la constante la vas a necesitar. ¿Mm? En el caso que calcules T más 1 en función de T1. Bien. Cálculo de la amortización acumulada. Entonces, tenemos 3 demostraciones ahí en esa hoja que son muy importantes. Por ejemplo, determine la expresión de la amortización acumulada. Entonces, ¿cómo se simboliza? Con una T mayúscula. Y K es el número de periodos. Entonces, T1 más T2 más T3 más TK. Bien. ¿Entendió? Entonces, la amortización acumulada es la suma de las amortizaciones parciales. ¿Mm? Es la suma de las amortizaciones parciales. Profe, esto es análogo a la inflación, ¿no? Como cuando hacíamos la inflación acumulada y la inflación periódica. No tanto análogo. Esto es más... vos acordate, la amortización es la devolución del capital que te han prestado. ¿Mm? Entonces, vos vas a sacar la amortización total, sumás la amortización en los distintos periodos que vos fuiste sacando dinero. ¿Mm? ¿Entendés? Sí, pero digo, las expresiones son como las mismas, lo que pasa es que vamos cambiando las T por las H. Sí, señora, en eso coincido con vos, plenamente. ¿Ah? Cambiamos la simbología. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces, acuérdense, la amortización la expresamos con la letra T. Cuando es periódica, T minúscula. Cuando es mayúscula, estoy hablando de la amortización acumulada. Como dice que la amortización acumulada, la amortización periódica en el periodo TK es igual a T1 por 1 más I elevado a la K menos 1, reemplazamos en esta ecuación, ¿y qué tenemos? T1 más T1 por 1 más I más T1 por 1 más I al cuadrado más T1, 1 más I a la K menos 1. ¿Mm? ¿Entendido eso? Sí, profe. Bien. TK entonces T1. T1, T2 es T1 por 1 más I. T2 es T1 por 1 más I a la 2. ¿Mm? Bueno, ¿qué hago con todo eso? Saco factor común los números. Entonces, T1 lo saco factor común. Entonces, después, ¿qué nos queda? T1 dividido T1 es 1. T1 dividido T1 es 1, pero nos queda 1 más I. ¿Mm? Solo. Después acá, T1 dividido T1 se va. Entonces, ¿qué nos queda? 1 más I al cubo al cuadrado sobre T3. ¿Mm?
no sobre T3, perdónenme. Es 1 más i al cuadrado. Y después 1 más i a la k menos 1. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama una progresión geométrica. Entonces, esa progresión geométrica, ustedes la pueden resolver con una fórmula que es S igual a A1 R a la N menos 1 sobre R menos 1. Entonces, R, a ver, el primer término. El primer término, ¿quién es? T1 o 1, si saco factor común. ¿Mm? La razón es 1 más i, el número término n igual a k. Entonces, reemplazando, que tengo que R es una progresión geométrica creciente, dice, guarda. Siempre que diga progresión geométrica creciente, usamos esta fórmula. S igual a A1 por R a la N menos 1 sobre R menos 1. Eso es muy importante. ¿Qué es la razón? Y la razón es 1 más i. El primer término, ¿quién es? 1. Porque de esta, el primer término, ¿quién es? 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos. Entonces, A1 es 1. La razón es 1 más i elevado a k menos 1 sobre 1 más i menos 1. El 1 con el 1 se van porque tienen distintos signos. ¿Qué me queda? 1 más i a la k menos 1 sobre i. ¿Ah? Y eso es la sumatoria. ¿Mm? Entonces, fíjense, la amortización acumulada en el periodo K es igual a T1 por 1 más i a la K menos 1 sobre i. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos? Que TK es T1 por el factor de ¿qué? ¿Capitalización o actualización? Capitalización. Muy bien. Factor de capitalización de n cuotas a una tasa de interés i. ¿Mm? Bien. Entonces, esta fórmula de TK es muy importante esta fórmula de TK. TK igual a T1 por 1 más i a la K menos 1 sobre i. Bien. Ante los anticipos, voy a ver los criterios. Criterios para determinar el saldo de deuda. Hay 4 criterios para determinar el saldo de deuda. Ojo, si ustedes usan cualquiera de los 4 o usaran los 4, ¿ah? Van a ver que les tiene que dar cada criterio que ustedes utilicen para calcular el saldo de deuda, les tiene que dar el mismo valor. ¿Ah? Como resultado tienen que obtener el mismo valor, aplicando el criterio contable retrospectivo o el criterio contable prospectivo o el criterio financiero retrospectivo o el criterio financiero prospectivo. ¿Ah? Cualquiera de los 4 le tiene que dar el mismo valor numérico. Bien. Vamos a ver el criterio contable retrospectivo. Un minuto que voy a buscar un poquito. Bien. En los 4 criterios ustedes van a tener
Dos criterios que van a ser prospectivos y dos criterios que van a ser retrospectivos. Prospectivo, miro hacia adelante, ¿ah? Hacia el futuro. ¿Qué hacemos en el retrospectivo? Miramos para atrás. Muy bien, miramos para atrás, miramos para el pasado. ¿Entendimos? Bien. De estos cuatro criterios, se pueden usar los cuatro, pero hay uno que lleva mucho tiempo en hacer los cálculos. ¿Ah? Lo que un criterio lo van a hacer los cálculos en 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, el 2, el criterio contable prospectivo, estos pueden estar, para hacer el mismo cálculo, pueden estar todo un día. ¿Por qué? Ya ahora se los voy a explicar. Bien. Criterio contable retrospectivo. ¿Qué quiere decir retrospectivo? Mirar hacia atrás. Entonces, el saldo de deuda en un periodo K es la diferencia entre la deuda que yo contraje o que yo le pedí al banco o a un prestamista menos la amortización acumulada en el periodo K. Es decir, que acá van a tener que calcular T1, T2, T3, T4, T5 hasta llegar acá. Hasta llegar al periodo K. ¿Entienden? Entonces, saldo, por ejemplo, quiero sacar el saldo de deuda en el periodo 20. ¿Qué va a ser? La deuda total que yo contraje menos la amortización acumulada hasta el periodo 20. Criterio contable prospectivo. En el criterio contable prospectivo miro hacia adelante, miro hacia el futuro. Y el saldo de deuda se termina como la suma de las N menos K amortizaciones pendientes de pago. La suma de las N menos K amortizaciones pendientes de pago. Entonces, BK igual a la sumatoria de J igual a K más 1 elevado a la N, de la amortización del periodo J. Lleva mucho tiempo porque ustedes van a tener que calcular T1, T2, T3, T4, T5 y así. Pueden llegar a calcular un ejercicio 50, 60, 100 amortizaciones. ¿Saben lo que es calcular, hacer todos esos cálculos? Por lo menos un día van a estar. Bueno. Después tenemos el criterio financiero retrospectivo. Y el criterio financiero prospectivo. Bueno, este último, el criterio financiero prospectivo, es el más usado porque es muy rápido calcularlo. Por ejemplo, yo pagué hasta el periodo K, entonces debo N menos K cuotas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el saldo de deuda? El saldo de la deuda es igual ¿a qué? A la cuota por el factor de actualización a una tasa de interés I de N menos K cuotas.
Es decir, dicho de otra forma, B sub K igual a C por 1 menos 1 más I a la menos N menos K sobre I. Es decir, que yo el saldo lo calculo a partir de las cuotas que me faltan pagar. Por eso es una sumatoria. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a obtener a través de la fórmula general que dice que BK igual a cuota por 1 menos 1 más I a la menos N menos K sobre I. ¿Entendido? Este criterio, el criterio financiero prospectivo. B20 es igual a ¿qué? A C por 1 menos 1 más I a la menos, si el número de cuotas es 60, 60 menos 20 sobre la tasa periódica de interés. Bien. ¿Qué otro criterio vamos a ver? El criterio financiero retrospectivo. Criterio financiero retrospectivo. El saldo de deuda en un periodo K es la diferencia entre la deuda inicial capitalizada por K periodos a la deuda inicial capitalizada K periodos menos las cuotas pagadas por el deudor también capitalizadas. Las cuotas pagadas por el deudor también capitalizadas. ¿Estamos? Entonces, B por 1 más I a la K menos C por 1 más I a la K menos 1 sobre I. Y obtengo BK. ¿Dudas? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Todos. Bien, ustedes fíjense, hemos visto la relación entre dos amortizaciones consecutivas, TK más 1 igual a TK por 1 más I. Amortización periódica en función de T1, TK más 1 igual a T1 por 1 más I a la K. Después vimos la amortización periódica de la cuota, T1 igual a la cuota sobre 1 más I a la K. A la N, perdón. T1 igual a la cuota por 1 más I a la N. Eso para calcular T1. Y la amortización acumulada, TK, igual a T1 por 1 más I a la K menos 1 sobre I. Ahí saco la amortización acumulada en cualquier periodo. Bien, y los criterios de deuda, del saldo de deuda, se determinan a través. Es decir, el saldo de deuda se determina a través de los siguientes criterios. El criterio contable retrospectivo, el criterio contable prospectivo y el criterio financiero retrospectivo y el criterio financiero prospectivo, que los acabamos de ver recién. El criterio contable retrospectivo que decía que el saldo de deuda del periodo K es igual a B menos la amortización acumulada en el periodo K. El criterio contable prospectivo ve hacia adelante. Entonces, como ve hacia adelante, tiene que calcular el saldo de deuda en el periodo K en función de ¿qué? De TK más 1, TK más 2, TK más 3, TN.
Criterio retrospectivo, financiero retrospectivo. El saldo de deuda en el periodo K se determina restando a la deuda inicial capitalizada cada periodo. ¿Qué cosa? Las cuotas, las K cuotas que se van a depositar, es decir, las C cuotas capitalizadas sería en un K periodo. ¿Entienden? Bueno, vamos de nuevo, que lo digo de vuelta. A ver, el saldo en el periodo K se determina restando la deuda inicial capitalizada en esos K periodos, menos las cuotas, menos las cuotas pagadas por el deudor también capitalizadas. Las cuotas pagadas por el deudor también capitalizadas. Por eso es 1 más I a la K menos 1 sobre I. Que esto es una renta. Y esto, bueno, una capitalización, pero acá hay una renta, estrictamente hablando. 1 más I a la K menos 1 sobre I. Criterio financiero prospectivo. Y miro cualquier cosa, las NK cuotas que me faltan por pagar. Entonces, digo que el saldo es igual a la cuota por 1 menos 1 más I a la menos N sobre menos K sobre I. Bueno, ahí sería un repaso de todo lo que acabamos de ver hasta ahora. ¿Entendido? ¿Dudas? ¿Entendido? ¿Dudas? Profe, el desarrollo de las fórmulas esas lo van a tomar en el global o en el final. Mira, el desarrollo de las fórmulas. Estos criterios, estos 4 criterios son netamente prácticos. Nosotros te los vamos a hacer aplicar y que los calcules. ¿Entendés? ¿Me seguís? Sí, profe. Lo que sí en el global, ¿qué vas a tener? Como la demostración de esta fórmula, la demostración de esta fórmula, de esta. Te las puedo llegar a tomar en el global. ¿Cómo llegué a TK más 1? ¿Entendiste? Los criterios son más prácticos para que vos lo apliques en el momento. Sí, profe. Bueno, ¿seguimos? ¿O alguna otra pregunta? Yo le quería hacer una pregunta. El criterio, por ejemplo, cuando estamos haciendo un ejercicio, ¿lo elegimos según los datos que tenemos? Por ejemplo, la amortización. Muy bien, sí. Bien. Sí. Tiene uno específico, por ejemplo. Según los datos que vos tenés, es el criterio que vos vas a usar. Y porque vos viste que los criterios tienen distintos datos. Claro, los contables y lo usan otro, la amortización y los otros, los financieros, usan la cuota. ajá. Entonces, vos, según los datos que tengas, vas a usar el criterio. Y ojo, yo también te puedo decir, usa el criterio financiero prospectivo o usa el criterio financiero retrospectivo. Y vos lo podés llegar a usar. Pero eso
es netamente práctico. Bien. ¿Mm? Bueno. Como se los dije a ustedes, ustedes un mismo problema, quieren calcular el saldo de deuda a partir de un determinado periodo, pónganle, estoy en el periodo 18, quiero sacar qué deuda tengo o que me falta pagar, qué es lo que me falta pagar a partir de la cuota 18. Yo, usando los 4 criterios, me tiene que dar el mismo valor numérico. ¿Ah? Esa deuda. ¿Entienden? Sí, profe. Bien. Bueno. Eh, bueno. Lo que nos quedan son 2 grandes temas grandes. ¿Mm? Ya hemos visto la del sistema francés. ¿Mm? Quedan los anticipos, y donde los anticipos puedo hacer de las próximas cuotas o de las últimas cuotas. Y nos queda, el otro tema que nos queda es tasa variable. ¿Mm? Entonces, nos están quedando para desarrollar 2 temas, los anticipos y las tasas variables. Bien. Bueno, cuando ustedes hacen un anticipo, ¿ah? Pueden calcular o pueden hacer un anticipo total de todo el crédito, ¿ah? O una cancelación anticipada parcial. ¿Mm? ¿Entendido? Pónganle, yo voy pagando las cuotas, el crédito, saqué un crédito por 60 cuotas y voy por la cuota 15 y digo, y me gané el 15. Entonces agarro y digo, bueno, voy a pagar el crédito que yo pedí a partir de lo que había ganado en el 15. Entonces, el valor del anticipo es igual a la cancelación total del préstamo. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo, en la cuota que estaba pagando, en la 10, póngale, digo, voy a pagarlo todo. Entonces, ¿cuántas cuotas me van a quedar por pagar? N menos K cuotas. N menos K. Entonces, el valor de anticipo es la cuota por el factor de actualización de N menos K cuotas a una tasa de interés I. Es decir, a mí me quedan N menos K cuotas. Entonces, ¿qué saco? El valor actual de esas N menos K cuotas. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Bien, Sí, profesor. bien.
Es decir, ¿cómo sería la fórmula? 1 menos 1 más i elevado a la menos n menos k sobre i. Bien. En la cancelación anticipada parcial, ustedes pueden anticipar las últimas cuotas o las cuotas siguientes. Yo lo que les recomiendo es las cuotas siguientes. ¿Ah? Cuando uno tiene la posibilidad financiera de poder anticipar las cuotas siguientes, se ahorra de... Acuérdense, las cuotas tienen intereses y tienen amortizaciones. Entonces, ¿uno qué hace? Paga rápidamente los intereses. Cuando hace un anticipo. Entonces, ¿qué ocurre? Se ahorra uno de los intereses. ¿Ah? Cuando uno realiza el anticipo, ahorra los intereses eso. Y como ustedes y como nosotros vimos en este gráfico, ¿ah? Acá los intereses son mayores que a medida que vamos pagando todo el crédito. Fíjate, acá los intereses son pocos. Acá menores, acá un poquito más grandes y más grandes. ¿Ah? Entonces, si yo anticipo las próximas cuotas, puedo ahorrarme bastantes pesos. Seguro que van a ahorrar bastantes pesos. Esperen que encuentre, ahí está. Se me había perdido. Entonces, acá ustedes tienen que hacer un buen esquema. Si ustedes hacen un buen esquema, un buen dibujo como el que está acá abajo, ustedes no van a tener ningún problema. No van a tener ningún problema para hallar la fórmula. Entonces, si yo hago el anticipo de las próximas cuotas, cada cuota, ¿qué me va a quedar sin pagar? Esperen. Acá estamos viendo las últimas cuotas. Está bien. A ver, yo el anticipo que voy a hacer, fíjense, yo voy pagando hasta el periodo K. A partir del periodo K, ¿qué digo? Voy a anticipar las M últimas cuotas. Entonces, ¿qué vas a tener? N menos K N, a N, que es el total de cuotas, le resto K y le resto M, que son las cuotas del anticipo. Entonces, ¿cuál es la fórmula del anticipo? El valor del anticipo es igual a la cuota por 1 menos 1 más i a la menos n sobre i, por 1 más i a la menos n menos k menos m. Y esa es la fórmula para hallar el anticipo. ¿Cuánta plata yo voy a tener que depositar para llevarme el auto? ¿Entendido? No he calculado el saldo, he calculado el valor del anticipo. ¿Qué es ese valor del anticipo? Esta parte que está acá. Esta parte. M. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo determinamos el saldo del anticipo? Y el saldo después del anticipo se determina como la cuota de actualización de I
Es decir, de n menos k menos m cuotas, una tasa de interés I. Por el factor de actualización de n menos k menos m cuotas a una tasa de interés I. ¿Mm? Bien. ¿Dudas? Perdón, profesor, ¿qué es lo ¿Dudas? último que dijo? ¿El valor de el? Y lo último, el saldo después de haber anticipado las m últimas cuotas. Mirá, Bien, a bien. ver, después se los voy a hacer en color yo esto. Esto se lo hace en color. Entonces, vos lo que te va a faltar por pagar es n menos k menos m. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Qué vas a anticipar vos? Las Sí, últimas m cuotas. ¿Y qué te va a quedar por pagar? N menos k menos m cuotas, que están en el medio. ¿Mm? bien. Eso es lo que vos te va a faltar por pagar. ¿Mm? Bien. Bueno, y anticipo las próximas cuotas. Si yo aproximo las últimas cuotas, voy a tener esto acá. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? El valor del anticipo, ¿a qué va a ser igual? A C por el factor de capitalización de M cuota una tasa de interés I. ¿Qué pasa? Ese valor de anticipo, dice, también lo puede expresar como la cuota por 1 menos 1 más I a menos M sobre I. ¿Mm? Bien. Entonces, con esta fórmula ustedes sacan el valor del anticipo. El saldo después del anticipo que es igual a BK menos BA. ¿Mm? El saldo después del anticipo. Es decir, que si yo hago toda esta demostración acá, es igual a C por 1 menos 1 más I a la menos N menos K menos M sobre I por 1 más I a la menos M. ¿Mm? Esa es la fórmula para calcular el saldo después del anticipo para 7 días. Y esto es el anticipo, lo que está arriba. Bueno, creo que hemos avanzado bastante. Voy a tratar de tenerle un esquema mejor, más bonito, para que a ustedes les quede claro el dibujo. No ves, acá tengo las fórmulas nomás. Voy a tratar de trazarles un eje y hacerles un gráfico para que ustedes lo puedan entender. Y se lo voy a explicar y después ustedes me lo van a tener que explicar a mí en una evaluación escrita. ¿Estamos? Profe, lo de los anticipos también hay que hacer la demostración. Mira, esto, los anticipos no hay que demostrar nada. Lo que vos haces es un dibujito. ¿Ah? Yo en la próxima clase, ¿viste? ¿Yo qué voy a hacer en la próxima clase? Voy a abrir una hoja. ¿Mm? Y te voy a hacer un eje de tiempo y te lo voy a ir armando y para que vos lo vayas viendo en colores, cómo vos lo deducís. ¿Ah? Que no lo tenés que estudiar de memoria esta fórmula. ¿Ah? ¿Entendés?
La fórmula no la vas a tener que estudiar de memoria, sino que vos, si te haces, a ver, haces bien este dibujo y lo entendés bien, vos la fórmula la que sigue, el del valor de anticipo y el saldo después de anticipo, lo determinás sin memorizarla. ¿Entendés? Eso te lo voy a enseñar yo la próxima clase. ¿Mm? Para que a ustedes les resulte más fácil armar la fórmula sin memorizarla. Porque, ojo, si vos estudias esta fórmula de acá de memoria, por ahí te olvidás algo y sonaste. Ya vas a rendir mal. ¿Entendés? Sí, profe. Bueno, este dibujo, vamos a hacer este dibujo y vamos a escribir esta fórmula y esta, sin mirar. ¿Mm? Y vas a ver que te va a salir, pero perfecta. Lo que hay que comprender que es el esquema. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase para que los voy a agarrar así bien fresquito y, y ustedes la van a pensar ustedes mismos, la fórmula, y lo van a poder deducir y encontrar ese valor. ¿Saben? Perfecto, profe. Ok. Bueno. El viernes ustedes van a tener práctica con Silvana a partir de las 19. ¿Yo qué voy a hacer a las 18:30? ¿Mm? A las 18:30 yo le voy a mandar para que para que nos juntemos y yo le voy a refrescar valor Vanitir. ¿Ah? Cómo ustedes tienen que pensar los ejercicios para que después a las 7 entren con Silvana y ya puedan hacer los ejercicios solos. ¿Ah? Bien, buenísimo. ¿Estamos? Entonces, Sí, profe, yo gracias. todos los viernes le voy a hacer, antes que ustedes tengan, por ejemplo, este viernes es práctica de Vanitir. El otro viernes va a ser de alemán. Entonces les voy a refrescar alemán para que ustedes, cuando vayan haciendo el ejercicio, vayan acordando el sistema alemán. Pero este viernes va a ser de Van y Tir. ¿Saben? Bien, profe. Sí, profe. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, dejo que los libero para que descansen. ¿Mm?